Muy buenos días con todos los seguidores de Panamericana Televisión Huancayo. En este momento nosotros nos encontramos en el anexo de Cochas Chico, en el distrito del Tambo, donde hoy ya los pobladores están realizando el inicio del Santiago Huanca 2022. Después de algunos años justamente de suspensión por la pandemia del COVID-19, el día de hoy nuevamente se reinician esas actividades, evidentemente con todos los protocolos sanitarios para evitar cualquier tipo de contagio de COVID-19, donde también se viene realizando un pagapu huanca, un pago a la tierra para justamente poder establecer la fertilidad en este año agrícola que van a iniciar, y también para poder pedirle permiso a la Pachamama y demás para que nos pueda permitir realizar las fiestas de Santiago. Como estamos viendo, aquí se encuentran las danzantes, quienes ya están con los trajes típicos y demás, los mismos músicos que están realizando justamente el acompañamiento el día de hoy, y también se va a realizar el mercado ya de los animales en estos momentos, como estamos viendo, de los pachitos y demás que han traído el día de hoy hasta el anexo de Cochas Chico. Nos encontramos en el Parque de los Pinos, una de las atracciones turísticas más grandes del distrito del Tambo, donde los pobladores se han reunido, se han congregado para que puedan realizar esta importante actividad. Realizan el mercado de los animales y demás para que justamente se puedan iniciar con estas fiestas de Santiago. Les comparten coca también a los carneritos que han traído el día de hoy aquí hasta el Parque de los Pinos en el anexo de Cochas Chico, una actividad muy importante que se viene realizando y que además simboliza justamente, pues en este caso, el inicio de las fiestas de Santiago en este mes de julio, un mes bastante importante para la ciudad de Huancayo en general, que justamente simboliza estas actividades del Santiago. Evidentemente eso también se junta con el mes de las fiestas patrias, con las celebraciones de fiestas patrias que vamos a iniciar. Vamos a conversar con algunos justamente de los protagonistas de esta importante celebración que se está realizando el día de hoy. Por ejemplo, vamos a conversar con uno de los naturistas que está realizando estas actividades por el Santiago. Estamos en vivo para Panamericana Televisión Huancayo. Si nos puede comentar, por favor, se está realizando un importante pago a la tierra el día de hoy. ¿Qué simboliza eso? Sí, señorito, buenos días. Este pago simboliza el tema del agradecimiento a la Pachamama por todas las bendiciones que nos ha brindado durante el año, por la producción agrícola, por la fecundidad de nuestros animales, nuestros ganados, por el tema de nuestro trabajo, para el negocio que nos ha ido bien todo este año. Entonces, es una manera de agradecer a la Pachamama, a los dioses tutelares andinos, por su abundancia, por la fecundidad. Asimismo, estamos pidiendo como un permiso, una venia para poder iniciar la fiesta del Santiago, que es un baile tradicional en todo nuestro Valle del Mantaro. Entonces, todos los huancas, todos los 23, 24, pedimos permiso para que el 25 se dé inicio a nuestro Santiago Huanca. Listo, muchísimas gracias. Entonces, como estamos viendo, se está realizando un pago a la tierra justamente con diversas frutas, galletas, pasas y demás que se viene realizando para pedirle permiso, ¿no?, a la Pachamama para que se puedan iniciar estas actividades del Santiago Huanca 2022. Se está realizando esto por parte de los naturistas. Para florecerlos, abundancia, felicidad, mucha producción, mucho amor en su trabajo. Y a todos los televidentes de Panamericana, parte naturista Cabrera de Cochas Chico. Entonces el naturista Jim Cabrera de Cochas Chico viene realizando esta importante actividad, y vamos a conversar un poquito con las cantantes, ¿no?, también que se encuentran en este sector. Si nos puedes comentar cuál es tu nombre artístico, por favor. El día de hoy has llegado hasta Cochas Chico para que puedas realizar esta importante actividad. Bueno, mi nombre es Yanecita Canchari, como nombre artístico es Ungusúa de Vía Tintay, y nos pueden seguir en mi página oficial como Yanecita Canchari Suárez. Si nos puedes deleitar con un pequeño temita, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, de esta manera justamente se está dando inicio a las fiestas y a las celebraciones por el Santiago Huanca 2022. Como estamos viendo en este momento, se ha realizado ya el pago a la tierra. Están aquí los danzantes del Santiago, quienes están realizando esta importante actividad aquí en el anexo de Cochas Chico. Los danzantes...
Vamos a continuar entonces entrevistando justamente a las personas que se encuentran aquí en el anexo de Cochas Chico para que nos puedan dar un poquito más de detalles, ¿no? Justamente de las celebraciones que se están realizando el día de hoy. Maestro, si nos puede comentar un poquito de las celebraciones que se están realizando en estos momentos aquí en el anexo de Cochas Chico. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradeciendo a nuestro divino hacedor, Diosito lindo, y también a nuestros dioses andinos, que pues el día de hoy aperturamos y pidiendo el permiso para llegar hasta el cerro más alto de Huancayo, Huaytapallana. Y siempre estaremos pidiendo pues para todos nuestros paisanos peruanos que están en el Perú y en el extranjero, que le vaya bien este año. A Taitawamani, siempre implorando en esta hermosa mañana. Ahora, nos encontramos en uno de los puntos más turísticos del distrito. Si nos puede comentar un poquito, ¿no? Del bosque o del parque de los pinos aquí en el anexo de Cochas. Justamente estamos pues en el sector llamado Cerro Huamanguasi, donde está ubicado el bosque de los pinos, un lugar atractivo de Cochas Chico, y también invitándoles también una zona turística que es el Parque de los Mates. Pues bienvenido, visiten. Y felicidades a todos los que nos están viendo a través de las pantallas de Panamericana. Si nos puede comentar un poquito del significado, ¿no? De las fiestas de Santiago aquí en el Valle del Mantaro, ¿qué significan estas fiestas? Bueno, Santiago, primeramente, nosotros como APUS de Huaytapallana estamos haciendo la apertura. El Santiago es la herranza también a los animales para que puedan aumentar, para que puedan de esta manera pues estar al lado de sus propietarios, y por eso aquí tenemos los animalitos que pues estamos honrando, venerando, pero siempre con la bendición y el pedido a Taitawamani. Su nombre, por favor. Jesús Cabrera Poma, más conocido en el ambiente como el Chapito Huanca. Muchísimas gracias. Entonces hemos escuchado al maestro Jesús Cabrera, Chapito Huanca, quien el día de hoy justamente está desarrollando estas actividades aquí en el anexo de Cochas Chico en el distrito de El Tambo. Los danzantes, los músicos se encuentran justamente aquí para que puedan realizar también y formar parte de esto. Ahora, ustedes coméntenos, por favor, un poquito también del arte que ustedes desarrollan en cada una de las fiestas de Santiago. Buenos días, ante todo, muy gracias a toda la familia que estamos unidos hoy día. La verdad que nosotros tenemos el grupo Los Caminantes del Centro, y estamos a víspera de Santiago, y para todo el público en general, y seguimos con el ranza, que es la costumbre de nuestro barrio, de nuestro lugar. Y ahora que también hacemos el pagapo a nuestro Taitawamale, que siempre de costumbre lo hacemos, con los familiares de señor Cabrera, el Jimmy Cabrera también. Ustedes han estado bastante afectados por la pandemia del coronavirus y este año están viendo una reactivación económica. Por supuesto, señorita, por supuesto, hemos estado bien tristes en este aspecto que pasó la pandemia, pero ahora estamos ya recuperando lentamente, poco a poco estamos ahí, de repente levantándonos así lentamente, poco a poco. Muchísimas gracias. Entonces estamos conversando con algunas de las agrupaciones también de música que forman parte de la reactivación de este Santiago Huanca 2022. Si bien es cierto, se han dado protocolos, ¿no? En este caso para que se cumplan con las fiestas de Santiago, que es un emblema aquí de la ciudad de Huancayo, pero evidentemente las celebraciones que se realizaban a nivel institucional en las municipalidades, gobierno regional y demás han quedado suspendidas. Pero de esta manera justamente se están iniciando las fiestas y las celebraciones por el Santiago Huanca 2022 aquí en el Valle del Mantaro, en la región Junín, en la ciudad de Huancayo. Evidentemente este año 2022 es un año que va a realidad fortalecer cada una de las actividades, cada una de las muestras culturales que se realizan, y es por eso que los pobladores de Cochas Chico, los artistas mismos de esta ciudad y de la ciudad de Huancayo han decidido realizar estas actividades para reactivar el Santiago Huanca 2022. Es la información que nosotros llevamos para cada uno de los seguidores de Panamericana Televisión de Huancayo desde el anexo de Cochas Chico en el distrito de El Tambo, donde las fiestas de Santiago evidentemente ya se viven. Ellos se han adelantado un poquito, ¿no? Para que puedan realizar estas celebraciones, pero evidentemente en los próximos días nosotros estaremos viendo justamente más de esta reactivación del Santiago Huanca 2022 en los distritos, en los anexos, centros poblados y demás de la ciudad de Huancayo.
De esta manera entonces se viene reactivando el Santiago desde el anexo de Cochas Chico. Nosotros concluimos con esta importante información. En breve justamente regresamos con más información de los hechos más trascendentes que se realizan aquí en la ciudad de Huancayo. No se olviden el día de hoy también acompañarnos en una nueva edición del noticiero 24 horas a las 9 de la noche por este mismo Facebook, por la señal de Panamericana Televisión, y seguir acompañándonos también con la demás programación de Panamericana Televisión en general. Nosotros regresamos en breve con mayor información.